Momento de analizar las medidas que anunciaba ayer el gobierno y para eso decidimos convocar a expertos. En este caso, Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien tenemos en línea y con quien consultamos seguido, ¿no? Los medios de Mendoza siempre consultan con el doctor Sergio Zaraco. Buen día, Sergio, ¿cómo le va? Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto también para nosotros escucharlo. Más temprano hablábamos con Federico Chapetti y decíamos, bueno, nos sorprendió un poco el anuncio que hizo el gobierno, porque se esperaban algunas medidas, pero digamos que fueron más de las que esperábamos. Entre ellas, algunas que tienen que ver con algo que fue como parte de nuestra vida. Desde el año pasado todo el tiempo estábamos con el barbijo y esto empieza a ser diferente a partir del 1 de octubre. Queríamos consultarle a usted, doctor, ¿cuál es la conclusión que saca a partir de esto? Porque hace algunos meses atrás decían, bueno, tal vez algunos especialistas decían, a fin de año tal vez empiece a hablar de esa posibilidad de eliminar el barbijo en algunas actividades o a partir de ciertas situaciones, pero se adelantó. Sí, pero si bien lo que tenemos que entender no ha cambiado la situación. ¿Por qué? Porque hay elementos que tenemos que tener siempre bien en claro. Primero, que es fundamental, y esto la evidencia demuestra, tener el esquema completo de vacunación. Esto es algo que tenemos que cumplir todos e ir rápidamente cubriendo la segunda dosis para tener la seguridad de que si enfermamos, el riesgo de tener complicaciones que requieran internación o ingreso a terapia intensiva o mortalidad no impacte. Y esto es fundamental y lo estamos viendo así, en donde ya llevamos más de 3 semanas con un descenso significativo de casos, ingresos por internación o mortalidad, y que esto se traduce en el avance que hay de la vacunación. Y por el otro lado, disminuir el riesgo de contagio. Esto también ayuda a evitar estas complicaciones. Y esto se apoya en 3 patas. Uno es el uso del barbijo, el otro mantener distancia interpersonal de al menos 2 metros y preferir o elegir espacios que sean al aire libre o bien ventilados. Y de estas 3 patas, 2 siempre tienen que estar presentes. Ya en esto se basan un poco las medidas y que en la práctica se lleva adelante así. Yo estoy solo en un espacio al aire libre, que no hay personas alrededor, puedo no usar barbijo y lo vemos habitualmente cuando caminamos por el parque o en zonas al aire libre, donde la persona puede libremente estar sin barbijo porque cumple esta función, o está en su burbuja familiar. Claro. Sentado en algún paseo, en donde está el grupo familiar, sin nadie que esté alrededor, yo estoy manteniendo 2 de estas 3 variables, espacio que es al aire libre y sin personas alrededor. Esto es un poco lo que se apunta, que es lo natural. Ahora, si uno va caminando y ve que vienen otras personas, me vuelvo a poner el barbijo porque desaparece la posibilidad de que no hay personas próximas. Y entonces ahí sumo barbijo y espacio al aire libre. Estos son los aspectos fundamentales para tener en cuenta y saber qué es lo que nos va a proteger del riesgo de infección, sumado a que si me infecto, al tener el esquema completo de vacunación, la probabilidad de que requiera internación o que hayan complicaciones va a ser menor. Claro. Incluso en la semana hablábamos con la directora del Hospital Central y nos decía que los números que ellos manejan hoy en ese nosocomio del COVID, y hay un descenso muy marcado, lo cual obviamente es bienvenido, pero además da una muestra de un fenómeno que se está dando en toda la Argentina y podríamos decir a nivel regional, Sergio. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque ayer Bisotti decía que la cepa predominante es Manaos, y la pregunta que muchos se hacen es de este fenómeno, no sé si definirlo así, que también se ha dado en Latinoamérica, que se ha retardado la llegada de Delta. Exacto, esto es un poco por que no es tan asidua el ingreso de visitantes de países donde hay una alta circulación, y que esto es un poco lo que por ahí a veces decíamos, y las fronteras están cerradas, los vuelos están restringidos, pero precisamente el objetivo es esto, lo que hoy vemos, que hay una baja circulación. En los países vecinos es exactamente igual, Chile, Uruguay,
encuentran las mismas restricciones, entonces esto disminuye el riesgo y permite que se puedan rápidamente detectar aquellos pacientes que son positivos y queden aislados. Así el cuadro está limitado. Y hoy la realidad, vemos con los datos que escuchábamos ayer, que la circulación de la variante Delta está muy limitada, si bien ya es comunitaria, pero está en brotes que son controlados en algunas provincias y la tasa de circulación es muy muy baja, pero si observamos lo que ha sucedido en el mundo, esto progresivamente va a ir avanzando. Claro. De ahí la importancia de tener el esquema completo de vacunación y que en aquellos países donde esto se da, el impacto que tiene, si bien es que aumentan la cantidad de casos de pacientes sintomáticos, no se refleja en la ocupación de camas o en la curva de mortalidad. Y ahí es un poco lo que tenemos que entender, que aquellos grupos que hoy se van ampliando, hoy en Mendoza ya se amplía el iniciar la vacunación para los mayores de 17 años, es decir, ir avanzando y dar tiempo de que se pueda seguir progresando con este esquema, sobre todo en los grupos de menor edad que no escapan a esta variante de tener complicaciones. Y ahí va en línea, bien como planteaba usted, el hecho de que empiecen a llegar partidas de la vacuna Pfizer va a permitir que se puedan seguir descendiendo las edades de vacunación para tener esta cobertura que es tan importante para que, repito, si bien no se evita el riesgo de contagio, porque las vacunas no evitan que nos contagiemos, sino lo que hacen es protegernos de no tener complicaciones. Sergio, haciendo referencia a lo que usted decía, ¿no? A esto de la situación que se dio en las fronteras en Latinoamérica, que estuvieron cerradas y eso evitó que la Delta llegara tal vez como había llegado al ritmo que llegó en otras partes del mundo. La situación puede cambiar, digo, es inminente que el gobierno ya ha decidido a partir del 1 de noviembre autorizar la llegada de todos los extranjeros y desde el 1 de octubre que ingresen los del países limítrofes. Digo, ¿nos tenemos que preparar para eso? Sí, esto es fundamental. Tenemos que ver que acá hay otro aspecto que no solo hace a la seguridad y que hay indicadores que nos pueden ir dando tranquilidad, donde se ha superado ampliamente el 70% de personas vacunadas en los grupos de riesgo, en algunos supera el 80%, y que toda la población está ya próxima a que la mitad de los argentinos tengan el esquema completo de vacunación. Todo eso en cuanto a seguridad. Esto va de la mano de permitir otras situaciones que también no son ajenas a lo que hemos vivido. El impacto socioeconómico que ha tenido estas medidas de protección y por el otro lado el aspecto de la salud mental. Estas conductas de aislamiento y de protección sanitaria que se han llevado adelante y han impactado directamente y de lleno en el aspecto de salud mental en cuanto a lo que son las libertades, recreación, divertimento, y lo vemos así en las consultas diarias a nivel hospitalario, en donde sobre todo en los jóvenes, adolescentes, esto ha tenido un impacto directo en su vida diaria, y también en lo que hace a lo socioeconómico por la restricción de todo lo que lleva a la movilidad de turismo y otras actividades que se vieron restringidas. Entonces, al tener los indicadores positivos en cuanto a caída en el requerimiento del sistema sanitario por complicaciones producto de la enfermedad por coronavirus, se va avanzando en ir liberando estas actividades progresivamente para ir volviendo a la normalidad, en beneficio de las cuestiones socioeconómicas y recreativas que hacen a la salud mental de las personas. Y esto es importante entenderlo, pero va de la mano de la responsabilidad de cada uno de la individual, de nosotros, claro, tal cual, de mantener estos aspectos fundamentales. Por un lado, cumplir con el esquema completo de vacunación, que hay stock suficiente de vacunas para que esto se lleve adelante, y por el otro lado, los cuidados personales, de mantener estas dos patas de las tres que se deben cumplir, que es distancia, ventilación y el uso de barbijo, para que siempre algunas de estas dos tienen que estar presentes.
y es fundamental tenerlo en cuenta. Doctor, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí hablando de esto, ¿no? De las medidas y de cómo debemos tomarlas, más allá de que sigan los protocolos y eso, entender que la responsabilidad social de cada uno es importantísimo para seguir cuidándonos. Así es que muchas gracias. Sin duda, nos tenemos que cuidar de manera responsable para permitir de ir volviendo a la normalidad, que es tan importante para no solo el bolsillo, sino para la salud mental de cada uno de nosotros. Tal cual. Un abrazo grande, Sergio. Un gusto. Hasta luego. Ahí escuchábamos al doctor Sergio Zaraco, director del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.